Vamos a grabar, vamos a dar un poco tiza. Bien. Bueno, en la clase pasada habíamos visto muchas cosas importantes. Es como que de alguna manera vimos a grandes rasgos cómo funcionaba el tema de, dentro de dentro de las tres áreas, digamos, que habíamos dividido, que les había comentado cómo se podían, se podía, digamos, de alguna manera constituir un equipo de rayos X. Sería el tubo de rayos X, la parte de baja y alta tensión, y después la del comando, también la parte del comando o consola, es donde nosotros abordamos por ahí un poquito más en profundidad la primera, que es el tubo de rayos X, y en segunda instancia, digamos, un poquito quizás menor, porque quizás porque bueno, mucho más no, no hay como para extraer de la tercera parte, que sería la consola, ¿está bien? Pero sí, más o menos, por lo menos tener los rasgos principales importantes. ¿Qué es lo que hace cada cosa en el momento de que un técnico radiólogo tiene que accionar ciertas cosas? ¿Qué es lo que tiene en cuenta o qué es lo que estaría pasando al, digamos, a abordar digamos, al cliquear el cronorructor, por ejemplo, en la consola? O por lo menos, digamos, bueno, ¿qué pasa? Justamente vimos en vivo y en directo en tándem, qué es lo que pasaba cuando uno aumentaba en la consola para alguna técnica radiográfica, este, el tema de los kilovolt pico, los miliamperes, ¿sí? Los kilovolt pico en el ánodo, los miliamperes en el filamento, y después, bueno, el tiempo de exposición y demás. Y vimos que de alguna manera, bueno, qué es lo que pasaba internamente por el tubo de rayos X para lograr tener una determinada generación de rayos X a la salida de la ventana del tubo de rayos X. ¿Está bien? Nosotros habíamos visto a grandes rasgos, cuando vimos el tubo de rayos X y el filamento, habíamos visto con la consola que sí, con la parte de comando, la parte de comando, la parte de miliamperes, nosotros aumentamos los miliamperes, circulaba mayor cantidad de corriente por el filamento, habíamos dicho que esto se ponía más al rojo vivo, y que había mayor expulsión de electrones libres en ese lugar. ¿Está bien? Teníamos mayor cantidad que la normalidad, digamos. Entonces, estos electrones libres iban a estar concentrados, digamos, de alguna manera por la copa de Foque, por estas plaquitas que van a tener el mismo potencial que los electrones, negativo, haciendo que los mismos se concentren en una región y que estén a la espera de algo. Ese algo va a suceder cuando el ánodo tuviese, o se le agregue, o se le coloque, un potencial positivo, dado por la física del poder de atracción que existe cuando hay diferente polaridad entre las cargas eléctricas negativas y una región positiva, va a haber tal poder de atracción que estos electrones se van a convertir en electrones proyectiles. ¿Por qué? Porque van a tener una cierta energía cinética de movimiento y van a ser atraídos con determinada velocidad hacia el ánodo. Habíamos dicho que en el ánodo estos, al tener mayor poder de, digamos, de impacto o colisión, iban a interactuar acá, como habíamos explicado en la clase anterior, con electrones, digamos, de las órbitas de los átomos que se encuentra constituido este material, logrando así la generación, ¿sí? Por radiación característica, este, por, este, por las dos que habíamos visto, ¿está bien? El tema de cuando un electrón que gira en órbitas muy cercanas al núcleo es sacado de esa órbita por un electrón proyectil, en esa región se lograba, ¿sí? Obtener una radiación que era radiación característica. ¿Está bien? Y después el tema de radiación de frenado. ¿Está bien? Cuando pasaban muy cercanos al núcleo, esa frenada de velocidad del electrón hacía que se genera también una radiación. Haciendo que en la ventanita
saliese una determinada radiación. ¿Está bien? Más allá de eso, quiere decir que cuando aumentamos la cantidad de miliamperes en la consola, estamos viendo que aumenta mayor corriente, tengo mayor cantidad de electrones, tengo mayor cantidad de electrones que van a colisionar e interactuar con el átomo, con los átomos del átomo, generando mayor cantidad de radiación. ¿Sí? Entonces va a haber mayor cantidad de rayos que estén saliendo por la ventana del tubo de rayos X. ¿Está bien? Habíamos dicho de paso que los que están muy cercanos del lado del ano, esta región, estos rayos, iban a salir con menor energía, ¿sí? Que estos que están más de a la derecha, podremos ir más del lado de lo que se conoce como el cátodo, que iban a salir con mayor energía, y que eso, de alguna manera, este tipo de inconveniente era, digamos, de alguna manera aprovechado por, digamos, justamente la parte de radiología para, digamos, justamente sacar placas en determinados lugares donde hay determinada densidad, ¿está bien? Atómica, justamente. Pero esto lo vimos, esto lo vemos, digamos, intuitivamente, lo vemos, lo podemos entender físicamente, qué es lo que sucede cuando aumento yo la corriente de filamento. ¿Está bien? Está sucediendo, sí, está bien, sucede esto y tenemos mayor salida de radiación. Ahora, lo mismo que hicimos en la otra vuelta, cuando teníamos una cierta cantidad de radiación que se estaba desplazando en el espacio, nosotros habíamos llegado a entender que, obviamente, por la interacción con moléculas del aire, hacíamos que esas sucesiones de impacto, choques o de interacciones, hicieran que cuanto más fuese la distancia, más energía iba a perder ese rayo, ¿sí? Haciendo que en algún momento se detuviera. ¿Está bien? Y habíamos establecido que cuanto más cerca sea la distancia, iban a ser pocas interacciones que iba a tener ese rayo, por lo tanto todavía iba a tener un poco más de energía como para seguir interactuando. Eso lo entendimos de alguna manera y lo llevamos a una formulita. ¿Sí? Establecimos, decimos, bueno, si queremos tener un poquito algo más exacto, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos establecido la fórmula esto de una intensidad, digamos, que nosotros supiéramos como referente sobre intensidad 2? Esto iba a ser igual a la distancia 2 al cuadrado sobre distancia 1 al cuadrado. Y hemos hecho una actividad, ¿sí? Como para practicar justamente esta formulita que nos daba una idea de qué cantidad, qué dimensión, ¿está bien? De qué, si se duplica o se triplica la distancia, en cuánto disminuye la intensidad. Entonces, más o menos para tener esa idea, porque sí, podemos entender, sí, a mayor distancia, menor energía, ¿sí? Menor intensidad de radiación vamos a tener. Fenómeno, pero ¿cuánto? Bueno, esta formulita nos ayudaba de alguna manera a poder entender la dimensión o la magnitud, ¿sí? Que sucedía justamente en ese escenario. Acá también podemos hacer lo mismo, ¿está bien? Si uno dice, bárbaro, profesor, esto lo entendemos, ¿sí? Se entiende todo esto, lo que sucede internamente en el tubo de rayos X. Ahora, ¿habrá algo, digamos, justamente como usted hizo en algún momento de esto, en la cual se pueda, digamos, poder entender qué grado, qué magnitud de intensidad de rayos X tendríamos a la salida de la ventana, variando la cantidad de miliamperes en el filamento? Sí, también va a haber una fórmula, ¿está bien? Y esa fórmula que va a relacionar la intensidad de filamento que pase por la corriente de aquí con respecto a la radiación es la siguiente: intensidad 1 sobre intensidad 2 igual a miliamperes segundos 1 sobre miliamperes segundos 2. ¿Está bien? Entonces, esta es la formulita, ¿sí? O la relación o la expresión que de alguna manera nos puede ayudar para tener qué grado de dimensión tiene esto que estamos viendo. Porque lo entendemos, sí, hay mayor, pero ¿cuánto de mayor tenemos?
si acá le aumentamos cierta cantidad de corriente? ¿Cuánto de más tenemos acá en la radiación de salida por la ventana? ¿Está bien? Es un poquito. ¿Qué son? Por decirlo así, muy metafóricamente, ¿qué son? 2 rayos más, 10 rayos más. Bueno, nos gustaría entender eso. Bueno, justamente esta formulita nos ayuda a poder entender un poquito más exacto eso que uno lo está explicando acá muy físicamente. Bueno, esta fórmula de alguna manera nos avala ese contexto. ¿Está bien? Entonces, justamente vamos a borrar acá. Lo voy a poner un poquito más arriba. Voy a copiar esta fórmula un poquito más arriba para poder entender, ¿sí? Miliamper segundos 1, miliamper segundos 2. ¿Está bien? Esto de alguna manera, acuérdense, más allá que digan miliamper segundo, acuérdense que miliamper segundos es el producto que aparecía en la consola, en uno de los displays, ¿sí? Como resultado del producto de los miliamper que se le estaba poniendo que pase por el filamento, multiplicado el tiempo de exposición que uno quería, ¿sí? Que estuviese bajo esa radiación el paciente. ¿Está bien? Pero que de alguna manera de fondo, ¿sí? Esa magnitud, ¿sí? Que dice acá miliamperes, nos está diciendo, bueno, es la intensidad que de alguna manera estaríamos haciendo pasar por el filamento del tubo rayos X. ¿Está bien? Entonces, ¿qué expresiones podemos tener acá? Bueno, lo mismo que jueguito que hacíamos como la otra expresión. Nosotros, alguien nos va a decir, o necesitamos que en algún referente nos diga, bueno, mira, nosotros tenemos cierta intensidad, 1, cuando nosotros le colocamos ciertos miliamperes, ¿sí? En la consola. ¿Está bien? Siempre va a aparecer por ahí algún referente que nos diga, mira, si en la consola nosotros tenemos cierta cantidad de miliamperes, va a haber cierta intensidad de salida del tubo rayos X. ¿Está bien? Obviamente nos va a decir, bueno, si le colocamos, y ahí después viene el juego de nosotros, si en la consola ahora vamos a agregar o vamos a cambiar estos miliamperes y le vamos a agregar otros o le aumentamos, ¿sí? Cosa que ese aumento implica que acá ahora tengamos otro valor de miliamper, que vamos a llamar miliamper 2. La idea de nosotros sería saber, bueno, qué intensidad vamos a tener a la salida del tubo rayos X, sabiendo de antemano esta variación que nosotros hicimos en la consola. ¿Está bien? Entonces, es el mismo juego. ¿Cómo hacemos acá? Si nosotros tenemos intensidad 1 sobre intensidad 2 igual miliamperes por segundos 1 sobre miliamperes segundos 2, de vuelta, lo multiplicamos cruzados si ustedes quieren, ¿está bien? Y hacemos esto que está dividiendo acá, pasa multiplicando acá, ¿está bien? Entonces nos va a quedar intensidad 1 por miliamper segundos 2 sobre intensidad 2, y esto va a quedar miliamper segundos 1, ¿está bien? Y de vuelta, esta intensidad que está dividiendo acá es la intensidad 2, que está dividiendo, la pasamos multiplicando allá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Intensidad 1 por miliamper por segundos 2 va a ser igual a miliamper por segundos 1 por la intensidad 2. Yo siempre trato de colocar esto de esta manera, que me quede todo en una misma línea. ¿Está bien? ¿Con qué sentido? Porque a veces, viendo así, haciendo un despeje de esto muy directo, a veces esos despejes me pueden llegar a algún tipo de complicación. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo tengo esto, bueno, esto lo pongo multiplicando a I1, a I2, lo paso multiplicando a miliamper segundos 1. Y me queda esto. Entonces, a partir de acá, yo puedo determinar, digamos, una fórmula de intensidad final. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser la fórmula de intensidad final? Bueno, la intensidad 2, que me gustaría saber qué intensidad de radiación voy a tener a la salida, ¿sí? De la ventana del tubo rayos X. Entonces, a mí me gustaría saber una expresión en función de I sub 2. Entonces, es muy fácil.
Si yo tengo que hacer una expresión donde me quede I sub 2 solita, como esto me está molestando y está multiplicando, lo paso dividiendo a todo lo que se encuentra del lado izquierdo. ¿Qué es lo que yo tengo del lado izquierdo? Intensidad 1 por miliampere segundos 2. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá multiplicando y molestando, lo pasamos dividiendo a quién? A esto, o sea, a esto que escribimos acá. Entonces vamos a poner miliampere segundos 1. Y ahí tendríamos una expresión, ¿sí?, que a nosotros nos ayudaría a por lo menos tener una somera idea, ¿sí?, de cuánta es esa intensidad a raíz del cambio que nosotros estaríamos haciendo en la consola. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer, esto lo voy a pasar arriba de vuelta. ¿Está bien? Esto lo voy a dejar. Esto lo voy a dejar, porque esta es, digamos, la fórmula madre. ¿Está bien? Esta es la fórmula madre. Esta sería la fórmula a la que yo trato siempre de ponerlo en una misma línea. La voy a poner acá, intensidad 1 por miliampere segundos 2, igual a miliampere segundos 1 por intensidad 2. Esto es lo que yo les propongo para en algún momento, bueno, aprovechar esto. ¿Está bien? Y de acá lo que se desprende es justamente esta expresión. Intensidad 2 va a ser intensidad 1 por miliampere segundo sub 2 sobre miliampere segundo sub 1. Entonces esta sería una expresión, voy a borrar esto que es lo mismo, ¿sí?, donde de alguna manera esta expresión me podría permitir a mí, ¿sí?, entender, digamos, bueno, de cuánto podría ser el valor, ¿sí?, a partir de lo que yo esté maniobrando en la consola. ¿Está? Vamos a ver si tengo algún ejemplo por aquí. Bueno, fíjense, tenemos un ejemplo acá. Vamos a poner un ejemplo y se los voy a poner. Vamos a poner una radiografía. Lo voy a escribir tal como tengo acá. Una radiografía lateral de tórax. Necesita 100 kilovolt pico y 20 miliampere segundo. ¿Está bien? Produciendo una intensidad de rayos X de 32 milirroentgen, MR. ¿Está bien? En la posición del paciente. En la posición del paciente. Entonces dice, si la corriente se reduce a 15 miliamperes, ¿cuál será la intensidad de rayos X? Pregunta, ¿cuál será la intensidad de rayos X? ¿Está bien? Perdón, bueno, copié textualmente para que se entienda. Este es el ejemplo. ¿Está? Entonces vamos a ver acá los datos. Vamos a poner acá los datos. Vamos a poner I1, miliampere segundos 1, I2, miliampere segundos 2. ¿Está bien? La intensidad 2 se supone que es la que yo tengo que encontrar, porque me dice cuál será la intensidad de rayos X. ¿Está bien? Bueno, ahora lo ponemos.
Lo ponemos como signo de interrogación. Dice, una radiografía lateral de tórax necesita 100 kV pico y 20 mA. ¿Está bien? Eso es parte de una técnica. Justamente la técnica, acuérdense que son ciertos datos que hay que programar o regular en la consola para poder sacar este tipo de placa radiográfica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que extraemos en esta primera parte? Estos kilovolt pico a nosotros no nos interesan acá, pero habla de 20 miliamperes. 20 miliamperes, produciendo una intensidad de rayos X de 32 miliroentgen. Ahí ya tendremos nuestro referente, ¿está bien? Nos está diciendo, más allá de que tenemos este voltaje, tenemos esta corriente que pasa por filamento. ¿Está bien? Entonces nos está diciendo, mira, con estos parámetros, vos tenés la ventana de salida del tubo rayos X 32 miliroentgen. ¿Está bien? Entonces, esta va a ser mi intensidad 1 de referencia, porque con esta corriente yo tengo esta intensidad de salida. Entonces, eso van tomado de la mano. Esto va a ser miliamperes 1 y esta va a ser la intensidad 1. Entonces lo colocamos acá. La intensidad 1 es 32 miliroentgen y los miliamperes segundos 1 va a ser 20 miliamperes. 20 miliamperes segundos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Si la corriente se reduce a 15 miliamperes, ¿sí? A 15 miliamperes, entonces esa va a ser nuestra corriente. En miliamperes segundos 2 va a ser 15 miliamperes. ¿Sí? ¿Cuál será la intensidad de rayos X? ¿Está bien? Bueno, justamente, eso es lo que es la expresión que nosotros preparamos hace un ratito. Nos está preguntando esta intensidad. ¿Qué intensidad de salida voy a tener si yo en mi consola paso de 20 miliamperes, ¿está bien?, a 15. ¿Está bien? Entonces, bueno, sí, yo intuitivamente digo, sí, bueno, si bajo los miliamperes de 20 lo paso a 15, quiere decir que yo estoy reduciendo la corriente de filamento, voy a tener menos cantidad de electrones libres por ahí, va a haber menos que colisionen contra el ánodo y voy a tener menos rayos de salida por la ventana. Eso intuitivamente. Ahora, esta fórmula me va a ayudar a saber, bueno, a entender cuánto podría ser ese valor de cantidad de radiación que sale. ¿Está bien? Entonces, ponemos acá la expresión, va a ser intensidad 2, va a ser intensidad 1 por miliamper segundos 2 dividido miliamper segundos 1. ¿Está bien? Lo pongo un poquito más abajo. Ahora reemplazamos. Fíjense. Tenemos la intensidad 1, es 32 miliroentgen. Y la fórmula debería funcionar, porque la fórmula me tendría que dar un valor menor de radiación. Si esto me da un valor mayor, estamos en el horno. El profesor está diciendo cualquiera. ¿Está bien? Entonces, la idea es que lo que yo estoy diciendo intuitivamente que tengo que tener menor cantidad de rayos de salida, la fórmula me lo tendría que plasmar eso. Vamos a verlo ahora. ¿Está bien? Esto lo multiplicamos por los miliamperes segundos 2, que sería en este caso 15 miliamperes. Vamos a poner 15 miliamperes. ¿Sí? Y aquí va a ser miliamperes segundos 1, que va a ser 20 miliamperes segundos. 20 miliamperes segundos. Acá aparece algo que uno podría decir, pero profesor, esto está en 20 miliamperes segundos y acá ven 15 miliamperes. Entonces, suponiendo que el tiempo, ¿sí?, el tiempo de exposición lo mantengo, entonces yo podría decir, bueno, tengo 20 miliamperes por segundo, ¿está bien? Y acá le reduzco 15 miliamperes, o sea que el tiempo de exposición lo mantengo. Entonces, es como que esto de fondo también valiese lo mismo, ¿sí? Porque yo el tiempo de exposición no lo estoy tocando. Lo que estoy tocando es la corriente de filamento, ¿está bien? Entonces, de una, este producto me permite simplificar cosas del numerador con cosas del denominador, por lo cual, esto que tengo acá, estos miliamperes con miliamperes, los podría simplificar. ¿Y qué es lo que yo tengo? Bueno, yo debería hacer este cálculo, ¿está bien?
¿Estamos? Acá tengo 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. 24 miliamperes. 24. ¿Está bien? Entonces, ese sería mi valor. La intensidad 2 va a ser de 24. No, perdón. Milirrogen. Milirrogen. Milirrogen, ¿está bien? Milirrogen. Ahora, ¿está acorde a lo que nosotros pensábamos o estuvimos analizando? Sí. Acá, por lo que vimos recién, intuimos que tendría que ser menor la cantidad de radiación. Bueno, acá nos está diciendo, justamente esto nos está diciendo, bueno, teníamos con 20 miliamperes por segundo, teníamos 32 milirroentgen de salida. Ahora lo disminuimos a 15 miliamperes y obtuvimos una radiación de 24 milirroentgen. ¿Está bien? Para saber más o menos el grado de intensidad de radiación con que vamos a obtener a la salida, ¿sí? Variando, sabiendo, bueno, a partir de la variación que nosotros tenemos en la consola de los miliamperes. ¿Está bien? ¿Estamos? Esto para que más o menos ustedes sepan y se den, digamos, una idea de este tipo de esta expresión, más o menos, ¿sí? Para saber qué cantidad de corriente, por lo menos intuitiva, por lo menos quedará, digamos, ustedes como técnicos saber, digamos, bueno, qué podría tener de corriente, de salida, ¿está bien? Profe, una pregunta. ¿Y si Decime. no tenemos el lapso de tiempo, cambia en vez de hacerlo, tenemos segundos, nos da minutos, miliamper por minuto en vez de por segundo? ¿Cómo haríamos? Bueno, ahí hay que hacer me queda 3 minutos, sí. Ahí habría que hacer un cambio, mirá. ¿Dónde lo hacemos? Acá no, vamos a borrar acá. Voy a borrar acá. Si vos tuvieses minutos, el cálculo sería el siguiente. Vos tenés 15 miliamperes por minuto, ¿no? Bueno, esto se multiplica por una fracción acá. Por una fracción. ¿Y cuál es esa fracción? Nosotros sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. ¿Está bien? Tenemos esta referente. La idea es poner este referente acá, un valor acá arriba y otro valor acá abajo, de tal manera que acá abajo me quede minuto para que minuto y minuto se me simplifique. Fíjense, este minuto pongo un minuto acá abajo. Y estos 60 segundos lo coloco acá arriba. Ahora fíjense, este minuto que tengo acá, ya lo puedo simplificar acá. Entonces ahora la expresión que me va a quedar al final es miliamper por segundo. O sea que el valor final va a ser miliamper segundo. ¿Y qué tengo que hacer? Multiplicar este 15 con este 60. 15 por 60. ¿Está bien? Entonces hacen ese producto y ustedes ya tendrían el valor, digamos, en miliamper segundo. ¿Está? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Está bien? En el supuesto caso que tuviese minutos. ¿Está? Puede haber, no recuerdo ahora, pero bueno, según la consola o que ustedes se encuentren. Hay por ahí hospitales que todavía no, como todos, no tienen actualizado, digamos, los centros radiológicos no tienen por ahí actualizado y tienen por ahí algún tipo de aparato por ahí que, digamos, mientras alguno lo lleven a reparar, alguno actualizado, moderno, bueno, a veces tienen algún otro ahí como para poder, digamos, seguir utilizando. Y bueno, si se llegan a encontrar esto, bueno, ya más o menos intuitivamente saben cómo lo calcular. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, nada. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, profe. Buenísimo. Bien hasta los minutos. ¿Eh? Que venía bien y ahí con el tema de minutos me perdí. Ah, bueno. No, pero es esto, vos tenés que poner este referente acá. ¿Sí? Es como si fuese una regla de 3 simple. ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer? O esto. Igual si no podríamos
obviar esa parte y directamente hacerlo por 60, depende de los miliamperes que nos dan, ¿no? Esa es la conclusión que vos podés sacar y está perfecto. Vos decís, bueno, yo ya sé que a esto que yo tengo acá, si está en minutos, yo sé que lo multiplico por 60 y ya tengo el valor en segundo. Mira, vos mismo lo dijiste y rápido. Ya está. Ah, perfecto. Me ganaste a mí, Entonces lo entendí. Palomera. Muy bien. Y eso y listo. Son El referentes que alumno uno supera al mismo dice. profesor. Me ganó a mí. Mira vos, impresionante. Muy bien. ¿Está bien? Chicos, queda un minuto. Salimos, somos 23 y volvemos a entrar. ¿Vamos? Vamos, muchachos. Ok.